Muy buenas noches, hermanos. Reciban un cordial saludo hasta sus casas. Es un gusto saludarlos y saber que siguen constantes en los caminos de Dios. En esta noche vamos a continuar con nuestra serie 2020 como en los días de Elías. Acompáñenme a nuestro texto base en este estudio en Primera de Reyes 17:17. Y dice así: Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el niño de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. El título de esta enseñanza es La vocación del médico. El contexto de nuestro versículo, como lo hemos venido estudiando, se da después de que Elías llega a casa de la viuda, una viuda que vivía en una región pagana a la que hoy conocemos como el Líbano, ubicada al norte de Israel. Dios le promete a esta viuda que nunca le faltaría aceite y harina si obedecía la orden de alimentar a Elías. Veamos que en nuestro texto base se menciona que la viuda era dueña de la casa donde llegó Elías, el lugar donde ella vivía. Y surge una pregunta: ¿cómo fue que llegó a ser de su propiedad? Puede haber diversos motivos. Lo más probable es de que fue una herencia de parte de sus padres o su marido, pero en realidad no importa el origen. Lo más importante es que alguien ordenó su vida a fin de que se pudiera asegurar la existencia y supervivencia de esta mujer, para que ella tuviera un patrimonio. Aquí hay una enseñanza para estos tiempos. Es una gran bendición que tengas un lugar donde puedas dormir, no importa si lo rentas, porque finalmente es tu hogar, es tu refugio, es tu morada terrenal. Por lo mismo, el consejo es que no contribuyas con tus manos, con tus palabras y con tus hechos en convertirlo en un infierno, en un lugar indeseable, en un lugar insoportable para ti y para los tuyos. Porque la casa solo brinda un techo para las personas, pero el dulce hogar se edifica cuando son más tus mejores actitudes. Otro principio que podemos rescatar es que ordenes tu vida en este aspecto. Haz tu testamento cuando tengas oportunidad de realizarlo. El hacerlo es despojarte voluntaria y oportunamente de tus bienes para cuando dejes este mundo. Y vas a estar seguro de que no dejarás problemas, pleitos y gastos innecesarios a tus más cercanos, como lo hizo precisamente el benefactor de la viuda de Sarepta. Como no pretendo infundirte miedo a la muerte, solamente quiero recordarte que nada nos vamos a llevar, ya que a donde vamos no lo vamos a necesitar. Por lo anterior, por amor considera a quienes se quedan, para que disfruten de lo que tú honestamente has trabajado, sin pleitos, y porque para ellos será una gran bendición. Proverbios 13:22 dice: el hombre honrado deja herencia a sus nietos. La recomendación es de que no te esperes hasta el mes de septiembre para poder hacer tu testamento. Infórmate, no es tan caro como puedes imaginarlo, y también lo puede hacer cualquier persona que rebase los 18 años. Procura abarcar diversos escenarios que eviten modificar constantemente tu testamento. Dirígete con tu notario, porque solamente necesitas documentación básica como es tu credencial de lector y algunos otros datos como para poder realizar este trámite. Ahora concentrémonos en lo que aconteció con el hijo de la viuda de Sarepta, leyendo completamente el versículo. Dice que después de estas cosas, el hijo cayó enfermo y la enfermedad fue tan grave
que se quedó sin aliento. El niño probablemente era menor de 10 años. Sufrió una enfermedad repentina que se agravó de tal manera que dejó de respirar y por consecuencia murió. No se menciona cuál fue la enfermedad que invadió a este niño, que lo dejó sin aliento, pero creo que lo podemos comparar perfectamente con lo que estamos viviendo en muchos puntos del mundo. Tanto la mujer como Elías no tenían dinero para poderlo llevar a un médico. La mujer se esforzaba seguramente por aplicar los remedios que conocía y con los que contaba. Mientras tanto, Elías procuraba apoyarla en lo que fuera, en lo que se pudiera. Él, más que ningún otro, estaba atento a lo que sucedía en esa familia. ¿Por qué? Porque estaba en deuda con ella. Estaba agradecido con ellos por haberlo recibido, por haberle otorgado un lugar donde vivir y sin pagar renta. Él, Elías, no era un arrimado, no era insensible a lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Puedes estar seguro de que Elías no se quedó con los brazos cruzados, pero era la primera ocasión en la que se enfrentaba a una situación de esta magnitud en una tierra extraña y sin recursos materiales con cuales disponer. Elías no tenía estudios médicos, es decir, seguramente estaba como la gran mayoría de nosotros, sin conocimientos básicos para poder atender una enfermedad. Yo creo que él oraba a Dios porque el muchacho sanara, porque Dios estaba muy atento a lo que ocurría en la vida de su siervo y sobre todo también en la vida de esta viuda. Pero Dios no respondía como él o como ella esperaban. Creo que tú puedes entender perfectamente esta situación. Si tienes a alguien enfermo en estos días, de cualquier enfermedad, hay inquietud porque sabes que los hospitales están restringidos, que no reciben a pacientes que no sea prácticamente por una urgencia. Sobre todo, si no cuentas con los recursos económicos, no tienes paz, no tienes tranquilidad. Y por lo mismo, al no tener estos materiales para poder atender a tu enfermo, puede llegar a un momento de gran incertidumbre y de gran temor. Entiendes muy bien lo que pudo haber sentido Elías y sobre todo la viuda, a quien el respiro de su hijo se le iba escapando entre las manos. Conociendo el corazón de una madre, estoy seguro que ella hubiera preferido tomar su lugar, porque así son las madres que tienen un afecto natural. La desesperación de ella muy probablemente le impedía comer. Y creo que esto lo puedes comprender. ¿Cómo voy a comer si mi hijo, mi padre, mi hermana, mi madre se están muriendo y no tengo dinero para que un médico lo revise y lo salve la vida? ¿Recuerdan que ella le había dicho a Elías que después de que comieran el último bocado se iban a dejar morir? Bueno, esto nos demuestra que muchas veces hablamos sin sentido, hablamos sin pensar, porque nuestras emociones nos dominan, nuestras angustias nos aturden y las presiones bloquean nuestro entendimiento. ¿Te ha pasado que has dicho cosas sin pensar, como el reclamo que hacen los hijos algunas veces a los padres? Yo no te pedí nacer. O el viudo o la viuda que en pleno sepelio le dicen: yo me voy contigo. O aquel que ve el suicidio como una alternativa, pensando: el mundo estaría mejor sin mí. Eso es porque estás abatido, estás angustiado y desesperado y tus emociones son desbordadas. Ese es el peligro de no darle la oportunidad a Dios para que cambie tu mente y tus pensamientos. Es el peligro de no conocer la palabra de Dios.
Pero continuamos leyendo, porque una vez que la viuda ve que su hijo ha muerto, en su desesperación y en su profunda tristeza le reclama a este hombre enviado por Dios. Le reclama al más cercano, al que vivía bajo su techo. En el versículo 18 dijo ella a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí para recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Al decir ¿qué tengo que ver yo contigo?, significa algo así como: ¿de qué se trata, varón de Dios, si yo no me he acostado contigo? Así que la frase y el título varón de Dios lleva un tono de sarcasmo y de ironía. Notemos el estado de ánimo de esta mujer. Está completamente fuera de sí, y es comprensible, porque su único hijo murió. Su familiar más cercano murió en sus brazos. Ahora imagínate lo que muchas personas en estos días sienten una vez que ven o dejan a su familiar en un hospital y observan cómo ingresa a este, sin saber que fue la última vez que lo verían de forma literal. Imagínate ese gran dolor que provoca el no tener la confianza en Dios. Así como la viuda buscó cualquier persona cercana a su hijo como para poder reclamar y descargar su dolor, así hoy los deudos descargan su dolor y su impotencia delante de los médicos, y en algunas ocasiones el reclamo lo pueden llevar a la agresión física. De la misma forma, para esta viuda, Elías era un estorbo en ese momento, y le reclama sobre sus enseñanzas que la conducían al arrepentimiento de sus pecados, como diciendo: ¿de qué me sirvió arrepentirme de mis pecados? ¿Dónde está tu Dios en estos momentos? Así que entre líneas podríamos leer que ella culpa a Dios de su desgracia. Y así ocurre en estos tiempos muchas veces. Parafraseando el versículo, diría lo siguiente: tú solo me trajiste tormento al recordar lo malo que yo he hecho delante de Dios. ¿Y qué recibo a cambio de reconocer mis pecados? ¿Que Dios mate a mi hijo? ¿En qué clase de Dios he confiado? Cuando ves las escenas actuales en los hospitales de gente que está desesperada por saber de sus familiares, puedes observar reacciones agresivas debido a que no tienen paz en su corazón, no tienen confianza, no hay certidumbre, porque solamente ponen sus esperanzas en los médicos, en aquellos que estudiaron, que se prepararon para realizar ese servicio. Así que imagínate si Elías hubiese sido médico, ¿cómo le habría ido con la viuda en ese momento de tanto dolor? Ahora, es algo importante, no perdamos de vista lo siguiente. La mujer se concentró tanto en la enfermedad de su hijo que olvidó qué era lo que ocurría con la tinaja de harina. Se olvidó qué era lo que ocurría con el recipiente de aceite, ya que estos no dejaban de seguir proveyendo milagrosamente su contenido. Lo olvidó, no lo recordó, y aunque lo hubiera visto, y aunque eso estuviera corriendo delante de sus ojos, no le daba tanta importancia. ¿Qué fue lo que ocurrió con su entendimiento? Se acostumbró al milagro de todos los días, y en algún punto ya no veía la gracia de Dios en su vida, sino que ese milagro para ella en algún momento se convirtió en un derecho.
Ya no era la bondad de Dios, sino era la obligación de Dios que los mantuviera milagrosamente. Ahora te pregunto, ¿puedes alcanzar a ver la gracia de Dios en ti? Como respirar, caminar, ver, oír, tocar. ¿No consideras que todo esto es un milagro en tu vida? ¿Tus hijos, tus papás, tu esposa, no son un milagro? ¿Acaso no ves el favor inmerecido que Dios ha puesto en tus manos? ¿O crees que te lo mereces por la forma en la que has vivido delante de Dios? Seguramente muchos hemos caído en considerarnos merecedores de la gracia de Dios, tanto que muchas veces lo llegamos a considerar como un derecho. La vida que nos ha dado, en muchas ocasiones la pisoteamos, destruyendo nuestro propio cuerpo de forma continua, voluntaria y constante. Así de gruesa es la venda del pecado para nuestro entendimiento. No te acostumbres, ni mucho menos desprecies la gracia de Dios, porque es lo único que da sentido a tu respiración. Pero volvamos al versículo siguiente. En Primera de Reyes 17, versículo 19. Dame acá a tu hijo, dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó a donde él vivía y lo puso sobre su cama. Elías tomó acción, como si hubiera hecho suyo lo que siglos después sería el juramento de Hipócrates que los médicos deben conocer. En esencia se jura no ser insensible a la necesidad de su semejante. El profeta, a pesar de no tener conocimientos médicos, su vocación clínica había sido formada en medio de la adversidad, en medio del aislamiento. Seguramente este es el caso de muchos médicos que hoy atienden a tantos pacientes. La adversidad los llevó a tomar la decisión profesional para salvar vidas. Ahora te voy a poner un ejemplo de lo que acabo de llamar como vocación clínica, para que lo puedas equiparar en estos tiempos tan oscuros. Hay personas de limpieza, administradores, vigilancia, intendencia, personal de servicios funerarios, incluso sepultureros, que están trabajando arduamente y duramente en los hospitales en la primera línea de la batalla en contra de este virus. Estas personas pudieran sentir que su trabajo no es de tanta importancia. Sin embargo, quisiera dirigirme precisamente a ellos. Si es que te toca escuchar esta enseñanza. Tu trabajo, tu empeño y tu dedicación está delante de Dios. Tal vez no tengas el conocimiento de otros niveles, ni la remuneración que tiene un médico especialista. Sin embargo, debes saber que el hecho de mantener desinfectados los pisos, los pasillos, los instrumentos, la ropa, habitaciones, el hecho de manipular desechos infectados para llevarlos a la basura, vigilar el orden y tantas otras cosas que se hacen, los convierten a ustedes en escuderos. Tú eres un escudero, ya que son una protección primaria para los médicos, para que los médicos trabajen de forma más segura. Si me permiten hacer esta comparación, ustedes que están fuera de los reflectores son ese sanitizante del guante llamado doctor. Por tal motivo, todo el equipo de salud está en las manos de Dios. Y oramos para que Dios los proteja,
les anime y les provea, y que nunca falte el alimento en sus despensas, y que sus familias, y que de sus familias tampoco Dios se olvide. Porque ustedes, aunque ustedes no lo sepan, ustedes son instrumentos en las manos de Dios, y gracias a Dios por sus vidas. Hace alrededor de unos 400 años antes de Cristo, un hombre griego llamado Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, plasmó un juramento de su propia autoría, conocido como el juramento de Hipócrates, en el cual se manifiesta el compromiso ético y moral de todo aquel que ha decidido seguir esta profesión. Haciendo un análisis minucioso de dicho juramento, se pueden concluir que en los tiempos de Jesús, los estudiosos en materia de salud conocían muy bien este compromiso a causa de la influencia griega. Si examinas el juramento hipocrático, podrás notar que Jesús, en su calidad de médico, rebasó en la práctica todo lo que allí estaba escrito, y lo rebasó por mucho. En el Evangelio de Lucas, que dicho sea de paso era médico y por tanto versado en este tema, se menciona que al inicio del ministerio de Jesús le tocó a él leer una porción del libro de Isaías, plasmado y escrito 700 años antes de Cristo, o dicho de otra manera, 300 años antes de que naciera Hipócrates. Esta porción de Elías, si me permiten decirlo, esta porción del libro de Isaías, si me permiten decirlo, sería la equivalencia del juramento hipocrático, cuya esencia es la compasión puesta en práctica. En Lucas 4:18 dice lo siguiente. Esta fue la porción que Jesús leyó en aquel día de reposo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a dar sanidad a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Todo médico que hace el juramento de Hipócrates se compromete a salvar vidas agotando todos sus recursos. Sin embargo, el compromiso que aceptó el Señor Jesús en ese día de reposo fue más allá, porque se ofreció a salvar a hombres y mujeres espiritualmente muertos en sus delitos y pecados. Jesús hizo el compromiso de despojarse voluntariamente de todos sus recursos materiales, incluyendo su propia vida, para dejar disponible en esta tierra su sangre, el único antídoto provisto por Dios al mundo para perdonar sus pecados, para consolar, para sanar, para dar libertad a las almas, porque ni aun la misma muerte los separará del amor de su sacrificio. Porque toda buena obra sin la compasión mostrada por Dios es corrupta y es mezquina. Vuelvo a repetir esta frase. Toda buena obra sin la compasión mostrada por Dios es corrupta y es mezquina. Es como vender al IMSS respiradores en plena pandemia 3 veces más caros. Y aún más miserable es cobrar las penalizaciones por la devolución. Así de corruptas y escandalosas son las buenas obras, entre comillas, cuando carecen de justicia. Y te podrás preguntar, ¿y la autoridad
¿dónde está para que imparta justicia? Bueno, la respuesta es: en un solo evento, la autoridad perfecta expuso públicamente la corrupción y la maldad a través de un horrendo juicio, pero a la vez mostró públicamente el amor más sublime jamás conocido. Ese evento fue en la cruz de Cristo. ¿Acaso dejará de exhibir la corrupción el Dios Altísimo de aquellos que se burlan de sus juicios? ¿O dejará de revelar su amor a los que lo busquen con sinceridad y con un corazón arrepentido? En ninguna manera. En estos tiempos de oscuridad, Dios saca a la luz las intenciones del corazón del hombre, exhibiéndolo públicamente. No cabe duda que en este tiempo el trigo y la cizaña están creciendo juntos. El trigo se inclina delante del sol por su fruto digno de arrepentimiento. Pero la cizaña permanece firme, arrogante y retadora, creyendo que no le va a pasar nada. Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, que no tomará por inocente al que es culpable. Así fue como el único que es libre de pecado y que justamente es capaz de arrojar la piedra letal, después de haber enrollado el libro de Isaías, lo dio al ministro y se sentó. En Lucas 4:21 dice: entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lo anterior significa: lo que acaban de escuchar, denlo por hecho de forma eterna. Nadie impedirá que yo consuele, que yo sane, que yo libere, que yo anime, que yo esté con aquel que clama a mí, porque yo lo escucharé desde los cielos con todo el corazón. Y después dijo esto: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Me di a la tarea de buscar en la enciclopedia esta frase y encontré lo siguiente: médico, cúrate a ti mismo. Esta frase es usada para incitar a los profesionales sanitarios a cuidar y a cuidarse a sí mismos antes de atender a sus propios pacientes. Esto es lo que hacen en lo natural los médicos. Utilizan sus conocimientos para protegerse y cuidarse con el fin de que no sean afectados y así puedan ellos salvar más vidas. Esto es totalmente lógico. Pero no solo eso, sino que lo promueven para que la propia población haga lo mismo y no lleguen al hospital en calidad de pacientes. Así que esta frase también la tuvo que haber acuñado la medicina griega por una lógica elemental. Así como lo hacían los sacerdotes hebreos, que primero ofrecían un sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados de todo el pueblo. En otras palabras, primeramente ellos se tenían que limpiar antes de atender a alguien más. Sin embargo, en el caso de Jesús, toda su vida estuvo limpio, estuvo sano. Entonces, ¿en qué sentido aplicó Jesús esta frase? Médico, cúrate a ti mismo. El empleo de esta frase es para que Él tuviera compasión primeramente de sí, antes que de los demás. Que sus conocimientos, que su poder, su autoridad, la pusiera a su disposición. Esto se lo dijeron los sacerdotes y los gobernantes con las siguientes palabras cuando Él estaba colgado
en la cruz. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Pero Jesús, en su calidad de médico, satisfizo la más alta muestra de amor por los enfermos, por los desamparados y por los necesitados, rebasando por mucho el compromiso moral plasmado en el juramento hipocrático, como lo veremos en los siguientes fragmentos que dicen lo siguiente: los que se pongan en mis manos, partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren. Trataré a sus hijos como a mis hermanos, y si quieren aprender la ciencia, se las enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa. Otro fragmento dice lo siguiente: en cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no deba ser divulgada, lo callaré y lo guardaré como con un secreto inviolable. Sin embargo, en otras palabras, publicaré aquello que sí deba ser descubierto. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi profesión de forma santa y pura. Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi profesión y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Lo anterior que acabo de leer son algunos fragmentos de lo escrito en el juramento hipocrático. Por lo anterior, fue que Jesús, como médico, no evitó ir a la cruz, porque en su conocimiento eterno y su inteligencia infinita comprendía que evitar su propia muerte sería una solución que únicamente lo salvaría a él, pero sería la muerte eterna de toda la raza humana, desde Adán hasta, en realidad sería difícil concluirlo, porque esta generación no existiría. Por algo la resurrección de Jesús dividió la historia. Y mira, sería como esto. Imagínate que el antídoto del coronavirus estuviera en la sangre del mejor médico, el Einstein de la medicina, y solo él haya descubierto ese antídoto, pero que solamente funcionara con el estrés que provoca la brutalidad agonizante de la flagelación, así como la humillación pública durante 9 horas y con un silencio sumiso de parte de él. Yo te pregunto, ¿tú crees que este médico, con ese conocimiento, ese entendimiento que la cura está en su cuerpo, crees que le revelaría esa información a los cárteles o a los Mara Salvatrucha? Imagínate. ¿Qué crees que verían estos grupos criminales capaces de absolutamente todo? ¿Verían la salvación del mundo o verían el negocio de su vida? Si tú fueras ese médico prodigio con todas tus comodidades, lujos legítimamente logrados, ¿lo harías? Sabiendo que harán negocio con ese antídoto, con tu cuerpo, y que muchos no van a creer y muchos se van a burlar, y otros, una vez sanados, seguirán
siendo criminales, violadores, secuestradores, ladrones, políticos, corruptos. Dime algo, ¿entregarías tu sangre de tal manera como para poder obtener el antídoto al coronavirus? Bueno, pues Jesús tomó una decisión, porque Él sabía que su propia sangre derramada brutalmente, como lo describe la historia, sería el único antídoto para poder salvar a un mundo enfermo y condenado a la muerte eterna por su rebeldía, su ingratitud, su perversión. Por su conocimiento, pero sobre todo por su amor, no dejó el frente de batalla para encarar la muerte, ofreciendo su vida por este mundo, por ti y por mí. Y aunque nadie lo aceptara, nadie podría decir que Dios no lo amó de forma infinita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los injuriosos le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y no veían que Él no tenía que salvarse, Él era la salvación. Por el COVID, mucha gente ha caído a los hospitales, de toda clase social, de toda índole. Pero también te voy a decir que van a caer muchos criminales, van a caer asesinos, secuestradores, extorsionadores, violadores, políticos, gobernadores, habrá de todos. No será necesario que investigue su procedencia porque Dios en realidad ya la conoce, tú que estás al frente de esta batalla como médico. Si por algo Dios los pone delante de ti, mi estimado médico, intendente, internista, sea quien sea, no es propio que tú investigues su procedencia. Pero si Dios los pone delante de ti, sea quien sea, porque tú estás al frente de la batalla, tú sé un instrumento del amor de Dios, como lo fue Elías a través del mensaje de la cruz. Porque cuando estas personas se encuentren cerca de la muerte, será tierra fértil porque considerarán su futuro. Y si Dios permite que salgan de ese lugar arrepentidos de su vida pasada, dejando sus hechos corruptos, no solamente serás instrumento para preservar la salud, sino contribuirás a la seguridad de tu país. Mientras haya vida, la roca está detenida por aquel que está libre de pecado. Él está esperando arrepentimiento de aquel que ponga delante de ti. Ahora retomemos nuestro pasaje. Elías no fue insensible al dolor de una madre al perder su hijo. Y después de haber escuchado el clamor, en palabras que sonaban a reclamo hacia él, tomó una decisión y entonces arrebata el cuerpo de su hijo sin vida del regazo de su madre. Dame acá, le dijo, dame acá tu hijo. Y lo subió al aposento que la viuda había provisto para que viviera el profeta. Y entonces él hizo algo, lo puso sobre su cama. La pregunta es, ¿por qué? Elías no tenía nada propio, porque había dejado todo para servir a Dios. Y el único lugar más personal, más íntimo que pudiera considerar como suyo temporalmente, era su propia cama. Elías improvisa su sala de terapia intensiva o cuidado extremo, convirtiendo su cama en un altar delante de Dios. En Primera de Reyes 17:20 dice: luego clamó a Jehová
diciendo: Jehová, Dios mío. Elías era un ser humano como tú y como yo, limitado. No pudo hacer nada por evitar la muerte de un niño y recurre al único que podía hacer un milagro y clama a Dios revelando lo que había en su corazón, diciendo lo siguiente: ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir a su hijo? La palabra clave que muestra el corazón compasivo de Elías es también, porque estaba reflejando su aflicción por la muerte del niño, ya que había convivido con él mucho tiempo y sin duda llegó a amarlo. Elías también estaba afligido porque sabía las consecuencias de la soledad y le dolía que la mujer pasara por eso. Él estaba agradecido por el recibimiento en ese hogar. Por eso elevó ese clamor, que seguramente no fue en silencio, sino a viva voz, como lo haría el siervo clamando por corrientes de agua. Este mismo versículo se los voy a leer en Palabra de Dios para Todos y dice así: luego Elías oró: Señor mío, esta mujer me ha dado hospedaje, ¿le vas a romper el corazón? ¿Vas a matar a su hijo en recompensa? Entonces Elías hizo algo. El versículo 21 dice que se tendió sobre el niño por 3 ocasiones. Se tendió 3 veces. El tenderse sobre él por 3 ocasiones no era un ritual, ni eran primeros auxilios porque el niño estaba muerto. Esto tenía, por el contexto, tenía un significado mucho más profundo. Elías no tenía nada que ofrecerle a su Dios, a excepción de lo que le había dado su Creador, y el hecho de tenderse por 3 ocasiones sobre el pequeño era para ofrecer su propia vida a cambio de la vida del niño. Sin embargo, lo hizo en silencio, sin aspavientos, sin exageraciones y con mansedumbre. Tan sutil fue ese ofrecimiento que no nos permite ver exageraciones en este versículo. Pero Dios no actuó conforme al ofrecimiento de Elías, aunque lo haya hecho por 3 ocasiones. Al darse cuenta Elías de que no era la voluntad de Dios y que tampoco podía obligarlo, entonces eleva una súplica: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. No fue necesaria una gran oración y mucho menos no fue necesario flagelarse ni hacer cualquier tipo de ritual, sino solamente era pedir lo imposible a aquel que lo puede hacer si era su voluntad. Porque Dios es el que da la respiración, Él es el que da el aliento de vida. En el Nuevo Testamento encontramos exactamente la misma escena en una proporción a nivel mundial, muchísimo mayor, en el huerto de Getsemaní, cuando, buscando una alternativa, Jesús clama humillado, humillando su rostro por alguna otra solución. Cuando Jesús se postró en 3 ocasiones buscando una respuesta con esta oración. En Lucas 22, 42, que dice así: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta oración la repitió por 3 ocasiones, humillándose. Entonces ocurrió algo que dice el versículo 23, que le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios el Padre envió un mensaje por medio del ángel, porque no había otra forma de fortalecerlo más que por medio de una palabra, para que él pudiera recobrar fuerzas
sobre lo que había de venir. Es un secreto, o se desconoce lo que le pudo haber dicho ese ángel a Jesús en esa escena, porque en el versículo no se menciona más. Sin embargo, considero que a Jesús le interesa que sepas cuál fue ese mensaje que lo animó, que lo levantó. Pero solamente ese mensaje te lo puede revelar de forma personal a ti, en tu corazón. Yo te invito a que cuando tengas oportunidad le preguntes: Señor, ¿qué palabras fueron las que hicieron que te levantaras de ese temor tan reverente? ¿Qué fue lo que vino a tu pensamiento al escuchar la voz del ángel, que hizo que te levantaras y con valentía afrontaras la muerte? ¿Quién estuvo en tu mente y en tu corazón? Y entonces el Señor te va a responder. Estimado siervo de la salud, cualquiera que sea tu posición en el hospital, Dios es el mismo, no ha cambiado. Él puede hacer todavía milagros, porque para Él no hay nada imposible. Cuando tus recursos sean escasos, cuando no haya más respiradores, clama a Dios y renovará tus fuerzas y verás sus maravillas entre los enfermos. Incluso si al enfermo Dios se lo lleva, pero recibieron a Jesús, tendrán la misma recompensa que tuvo el ladrón en la cruz cuando estuvo con Jesús. Y llevarás paz a sus deudos y hallarás gracia delante de ellos. Así que esfuérzate y sé valiente, porque ustedes que están al frente de la batalla lo hacen con fe, entonces es porque están pisando las huellas del mismo Jesucristo. Con fe en Él, Dios estará contigo. Y si Dios te manda a llamar a su presencia dejando este mundo, confía, ya que estarás descansando en los brazos de tu mentor y de tu maestro. Confía en el Señor y clama a Él con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y Él te responderá, porque Él está cerca de ti. Primera de Reyes 17:22. Jehová entonces hizo algo, oyó la voz de Elías. El alma volvió al niño y éste revivió. Este es el primer registro documentado en la Biblia sobre una resurrección, la cual ocurrió por la petición de un ser humano formado por el Eterno, porque en realidad quien hizo el milagro fue Dios y no Elías. Ahora, imagina cuando el niño revivió. Imagina el gozo y la alegría que tuvieron ambos, Elías y el niño. Y esta escena nos recuerda el pasaje en el que Abraham recibe en un sentido figurado a su hijo Isaac, nuevamente cuando Dios lo detiene del sacrificio. Entonces, en el versículo 23 dice: tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. El hijo sale de la sala de terapia intensiva y su madre seguramente escuchó también el clamor que Dios le hizo, que Elías hizo a su Dios. Y entonces en el versículo 24 la mujer hace y pronuncia estas palabras hacia Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Evidentemente la mujer estaba feliz por haber recibido a su hijo nuevamente de forma milagrosa en sus brazos. Y ella de alguna manera se retracta del reclamo que le había dicho anteriormente. Sin embargo, ella
vio algo más que el simple milagro. Vio el corazón de Elías al hacer todo lo que él estuvo en sus manos para devolverle a su hijo, confiando completamente en Dios hasta el final. Pero te pregunto, ¿habría sido el mismo reconocimiento si la voluntad de Dios hubiera sido que el niño no hubiera resucitado? Podríamos determinar que sí, porque los milagros dependen de Dios, pero la actitud, la compasión y la misericordia hacia los demás dependen de nosotros. ¿Cuál habría sido la consecuencia de que el hijo muriera? Habría sido que Elías tendría una carga por esa mujer y no pudiera cumplir cabalmente su encomienda. Así que vemos también el cuidado de Dios sobre su siervo. Veamos aquí algo importante también. La viuda reconoció el esfuerzo que este hombre de Dios hizo por ella. Y vemos también la recompensa de Dios hacia Elías por haberse mantenido íntegro. Esto es algo muy importante. Se mantuvo íntegro. Esa integridad tenía congruencia entre su dicho y su hecho, por lo cual Dios respaldó haciendo pública esa verdad. Te voy a preguntar algo. Si Elías hubiera abusado de ella, hubiera sido negligente con nuestras viudas, si Elías hubiera hecho algo indigno con esa viuda, hasta nuestros días nos hubiéramos enterado. Por más que Elías hubiera derrochado versículos bíblicos, los hechos lo pondrían en evidencia. Podría decirte que a nivel mundial, porque evidentemente la Biblia es el libro más vendido del mundo. Ahora, de haber sido el caso de abuso o negligencia o incluso omisión de parte de Elías, ¿tú crees que Dios no hubiera oído desde los cielos el clamor de la viuda? Y más habiéndose arrepentido, sin lugar a dudas, por la sencilla razón que se menciona en el Salmo 68:5. Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. Una de las parábolas de Jesús habla sobre la necesidad de orar y no desmayar, ilustrando precisamente la parábola con una viuda que va delante de una autoridad que hace su trabajo a regañadientes. Y Jesús lo califica como un juez injusto. Sin embargo, Jesús le dice a la viuda, así como le dice a aquellos que no tienen protección, que han sido abandonados por la limitación o por la negligencia, por cualquier motivo que haya, a ellos le dice, y a ti te dice también, a ti que nos escuchas, a ti que necesitas esa palabra de aliento, que necesitas esa palabra de auxilio, Dios te dice de la siguiente manera: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esto dice el Salmo 50, versículo 15. Porque Jesús te dice, y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Así que hagamos lo propio y elevemos una oración por nuestro país, por nuestra nación, por el personal de salud, por el personal que lo llega a necesitar, que clama a Dios. Bendito Padre, amado Dios, Dios Altísimo, alzamos nuestra voz delante de aquel que tiene compasión y tiene el poder de guardar y de proteger al personal médico, a los profesionales de salud
y a aquellos escuderos que también hacen lo propio. En estos tiempos en los que también son más confirmadas su verdadera vocación, ayúdalos, Señor, para que continúen y sigan trabajando adelante sin temor, sabiendo de que tú los estás fortaleciendo, de que tú los ayudas, de que tú estás al frente de ellos. Por favor, Señor, ten misericordia de ellos, porque de alguna manera también están más confinados que muchos de nosotros, porque de alguna manera están aislados de su familia, sin poderlos abrazar, sin poderlos besar como lo hacían. Por lo cual pone a prueba su corazón, porque gracias a esa situación son cada vez más sensibles de aquel que está muriendo, porque podría ser su padre, podría ser su hermano, su hermana, su hija, su hijo. Señor, ayúdalos, por favor, en su clamor, en medio de esa soledad, en medio de esa impotencia, cuando clamen a ti, manifiéstate a ellos en poder y gloria, porque tú eres el médico de médicos, Señor. Porque tú eres el mejor médico, porque tú entregaste tu sangre como único antídoto para esta humanidad. Señor, sé tú con ellos y glorifícate en sus vidas, en la vida de los enfermos, mi Dios. Muchas gracias te damos por todo esto que está aconteciendo, porque sabemos que todas las cosas son para bien, para aquellos que te amamos y te buscamos de todo corazón. Muchas gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén.